6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien él había resucitado. Le ofrecieron una comida. Marta servía a la mesa y Lázaro era uno de los comensales. María sacó una libra de perfume de nardo de gran precio y le ungió con él los pies a Jesús. Luego se los secó con sus cabellos. La fragancia se esparció por la casa. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿y por qué no vendieron ese perfume que vale 300 jornales y dieron eso a los pobres? Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 1 al 11. La unción en Betania sirve a Jesús para la sepultura y es signo de que Él es el siervo de Yahvé, liberador de su pueblo. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy, lunes santo, 26 de marzo, año 2018. Jesús es el siervo de Yahvé y es el liberador de la comunidad, de todos aquellos que creen en Él. Así se había profetizado tanto tiempo atrás, desde el tiempo de Isaías, y de acuerdo a ese capítulo 42 de la profecía de Isaías, identifica cómo es el siervo de Dios, cómo es la persona que es la consagrada para establecer el derecho entre las naciones. Y lo configura diciendo: no gritará, no levantará la voz, no irá vociferando con las calles, no quebrará la caña ya doblada y no apagará la mecha que ardiente débilmente. Probará que sí se hace la justicia y sin ser débil, él mismo y sin doblarse, la implantará en la tierra. Los países del mar esperan su enseñanza. Una definición bastante poética del profeta para indicar quién es el siervo de Yahvé. Una enseñanza particular para nosotros, como la palabra siervo va a indicar la persona que asume toda la realidad, la persona que asume su fe, la persona que asume su religión, la persona que asume su propia responsabilidad de lo que le ha indicado Dios. En Jesús de Nazaret se cumple perfectamente esa identidad, la identidad de ser el siervo y la identidad de ser el liberador de Israel y de todas aquellas personas que crean y hagan la voluntad del Señor. El texto del Evangelio nos ubica frente al acontecimiento de la muerte de Jesús, la inminencia de lo que puede significar la muerte que se transforma en vida, la muerte que se transforma en superación, la muerte que es glorificación. Y por eso el acontecimiento de Betania va a marcar un punto importantísimo en la vida del Nazareno. Son una variedad de detalles para entrar a profundizar, detalles de 6 días antes de la Pascua, como queriendo decir, se prepara el Maestro para el acontecimiento cumbre de su pasión, de su muerte y de su resurrección. El espacio donde se mueve el Maestro, en una casa donde está Lázaro, Marta y María. ¿Y por qué allí? Porque está el personaje central como el personaje de la causa de la división de algunos judíos. Si Lázaro sigue vivo, es una prueba de que él es el Mesías y no lo podemos permitir. El Evangelio lleva hasta el fondo de que resolvieron matar también a Lázaro, porque por él muchos judíos se le iban y creían en Jesús de Nazaret.
El encuentro con María va a significar la unción de Jesús de Nazaret. En la misma historia de Israel y en la misma historia de la ley, estaba contemplado que la persona debería ser ungida, pero se supone que no iba a haber unción. En el caso de Jesús de Nazaret, iba a haber el caminar hacia el lugar del Gólgota, al lugar de la crucifixión, y moriría allí. Por eso se adelanta la unción del Nazareno, y ungirlo es asumir esa realidad de la misión que se cumple en Jesús de Nazaret. Los pobres aparecen en la escena, y aparecen en la escena por la fuerza de Jesús de Nazaret, y aparecen ya en el libro del Deuteronomio, en ese capítulo 15 de la Santa Biblia, hablando de esa frase tan famosa en el contexto de la Sagrada Escritura: pobres siempre tendréis con vosotros. Jesús habla de la primera frase. La segunda frase viene por consecuencia, y la segunda consecuencia de esa frase es acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes. Y es como la cláusula del seguimiento del Maestro: la pobreza y la sencillez de corazón, cosa que no entiende Judas en el momento, y quiere practicar la caridad con camándula ajena, o quiere practicar la caridad con el dinero de las demás personas. Los pobres van a representar un espacio importantísimo desde la vida de Jesús de Nazaret, la vida de la Iglesia y la misma evangelización, y apunta hacia ese destino como entra Jesús de Nazaret y se preocupa de toda la comunidad: pobres, enfermos, lisiados, limitados, personas necesitadas de la gracia de Dios. Buena lección del Maestro antes de su muerte, camino hacia la crucifixión, cómo se detiene y hace un espacio para luego entrar dentro de ese proceso.